la salvación de los últimos seres humanos a ser ganados por el mensaje del fuerte pregón, y luego se cierra la gracia. Por lo tanto, sí era posible que antes del cierre de la gracia se verificara la resurrección especial. ¿Se acuerda? Sí, pastor, me recuerdo que yo mencionaba que si el objetivo era pues testificar, sí como lo hicieron los que resucitaron y que Exacto, fueron primicias. exacto, exacto. Entonces, lo que yo haría ahora, en esta imagen que tenemos acá, lo vamos a hacer rápido, es la sucesión de eventos, como aparece en este libro, Preparación para la crisis final, de Fernando Chay, en que se trae un sinnúmero de citas de Elena White. Es un libro, una compilación, que recomendamos tenerlo para repasar ahí los varios capítulos que tiene, parecido al libro Eventos de los Últimos Días. Entonces allí aparece un gráfico, en la página 14, el que comenzamos a mirar y es donde aparece la resurrección especial. Entonces, en la descripción de los eventos del fin, tenemos esta línea de tiempo y el número 1 indicaría hoy. Hoy estamos en 2025. En pocas semanas más ya estaremos en el 2026. Así que ese hoy puede ser en cualquier momento cuando uno quiere estudiar este tema, ¿no? Puede ser el año que viene también, pero lo que significa es que tomemos un punto de partida. Porque en un futuro cercano, cada vez más cercano, se va a verificar la implantación de la ley dominical o la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Textos que no leeremos porque son muy conocidos, ¿no? En ese tiempo, Elena White nos dice que será tiempo del abandono de las grandes ciudades, que forzosamente habrá que dejar las ciudades, ¿no? Porque la ruina va a ser muy grave por violar la ley de Dios. Obviamente, la recomendación es salir con tiempo, salir de las ciudades y no huir como va a ser cuando después de la marca de la bestia haya gente que se demoró, no puede vender las propiedades y entonces sea, Elena White dice, como una montaña que no se puede superar. Por eso es que desde ayer, digamos así, uno tiene que planear cómo hacer para dejar las grandes ciudades. Y especialmente empezar a pensar en algo que no se está hablando en la iglesia adventista, que son los outpost center, los puestos de avanzada. Porque el plan del Señor es no tanto que dejemos las grandes ciudades para, o a veces decimos, para ir al campo, sin un propósito, porque Dios quiere que sigamos evangelizando. Porque hay hermanos que no ponen ese punto en consideración. Ellos piensan en irse y beneficiarse con algún lugar lejano de las grandes ciudades, ese hombre y la familia. Y en verdad, lo que tenemos que hacer es pensar cómo seguiremos evangelizando, es decir, predicando, porque Dios quiere salvar al resto de gente. De otro modo, si no hacemos esto, hay una frase de Elena White, si no hacemos, tampoco seremos sellados. Labramos nuestra salvación salvando a otros. Esta es una frase de Elena White. O sea, trabajando por otros, dando testimonio, repartiendo un volante. Y desde los puestos de avanzada, allí se recibe entrenamiento. Los hermanos tienen que pensar en ello, como hacían los valdenses, para ir a testificar en la ciudad y luego regresar otra vez a ese puesto de avanzada, donde los hermanos están allí entrenándose, viviendo, sobreviviendo, ¿sí? Mientras la cercanía del fin está más cerca de uno. Luego de ello, tenemos el fin del tiempo de gracia para más adelante, después de la ley dominical. Esto está en el futuro. En aquel tiempo se soltarán los 4 ángeles con sus 4 vientos desoladores, cuando se cierre la gracia. De allí es que en Apocalipsis 7 el ángel grande fuerte le dice a los otros 4 que retengan los vientos hasta que se hayan sellado los siervos de nuestro Dios 144,000. El sellamiento pues es anterior al cierre de la gracia. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué eventos se producirán durante este tiempo de gracia? Desde hoy hasta que cierre la gracia, cuya fecha nadie sabe. Y no habrá señal tampoco. Es algo misterioso, pero Dios lo va a hacer. ¿Qué eventos? Bien, el revivamiento y la reforma. Y esto cada vez más va a ir pesando
e incluso con las prédicas que están habiendo, una especialmente está descollando, que es la teología de la última generación. Nos pone contento que el pastor Mark Finley está tomando partido en esto. Un hombre muy influyente en la conferencia general, él dio un sermón indicando la realidad de esta doctrina, la impecabilidad de los 144.000, la intachabilidad de la última generación. No sabemos cuál será la última, si seremos nosotros, o la que viene de nuestros hijos, o la otra, la de nuestros nietos. Creemos que va a ser muy pronto, pero esa gente será intachable. Y entonces, este es un sermón de Mark Finley, pero el otro, del pastor Alberto Treyer. Si ustedes desean, yo les mando los enlaces de YouTube. Allí muestra cómo se daría para que estas cosas ocurran, ¿no? Es algo precioso que saber que ya vamos camino hacia un revivimiento, una reforma, pero junto con ello vendrá también el zarandeo, el rechazo de hermanos, lo que Apocalipsis le llama el vómito. ¿eh? Cuando el Señor a la iglesia de la Odisea le dice que es miserable, pobre y ciega, porque no está escuchando la amonestación y el vómito especialmente, va a ocurrir el zarandeo. Hay un capítulo de la hermana White en Primeros Escritos que se llama así, el zarandeo, y ahí lo describe. Sería tan fascinante de poder estudiarlo también. Y ya por ese tiempo, Recording in progress. Después de la ley dominical, se produce algo que es muy importante, que es el sellamiento. Y hermanos, esto sí lo tenemos que procurar nosotros, porque Elena White nos dice en el manuscrito 7 de 1850, 24 de agosto, que Satanás sabe que el sellamiento pone a los santos más allá del alcance del diablo. Pasará como con Job. Satanás al comienzo no lo podía tocar y luego Dios da la orden, tú no lo puedes matar. O sea, Dios da órdenes y el sellamiento es justamente eso. Es la orden de Dios, es poner una marca en la frente que indica propiedad de Dios. Esto no se toca, esto está sellado, esto me pertenece. Satanás puede tentar, sí, pero no hacerle daño ni forzar. Pero entonces la forma en cómo se va a acercar, esto lo vamos a ver en el tiempo de angustia, removiendo todos los malos recuerdos que nosotros tenemos. ¿sí? Ahí está la cita. Ahí voy a leer la cita que tiene que ver con el sellamiento. Dice las primeras líneas del manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850. Vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Por ese motivo, Satanás distrae a los santos ahora. Miren de qué manera, para que no alcancen el sellamiento. Ahora obrará de todas las maneras posibles e intentará lograr mediante todas sus insinuaciones que los santos estén desprevenidos, se duerman en la verdad presente o que duden de ella para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. También vi que dentro de no mucho Satanás aparecerá casi en forma humana y que sus ángeles estarán todos alrededor de ellos buscando de alguna manera devorarlos. ¿Sí? Así que ese tema es muy importante, el sellamiento. Luego de ello tenemos más, es que el Señor envía su lluvia tardía, Apocalipsis 18:1, la luz que baja del cielo, con poder. Esta es la lluvia tardía para que se predique el fuerte pregón. Y parte del fuerte pregón es salid de ella, pueblo mío. ¿sí? Y ahí salen los obreros de la 11ª hora, los de a último momento. La hermana White agrega que saldrán jóvenes que van a predicar ocupando las filas de los viejos apóstatas. Y especialmente este tema de los enemigos apóstatas, hay citas del Espíritu de Profecía que nos muestran que quienes no habían sido santificados por la verdad, hermanos de talento y elocuencia, y sin embargo se vuelven enemigos e encarnizados. Al decir elocuencia y talentos, estaría hablando de líderes. Y si son líderes, pues pensemos en quienes pueden ser, que tenían mucha influencia, pero ahora se convierten en enemigos. Y hoy está pasando algo de ello con el rechazo a la doctrina de la teología de la última generación. Noten ustedes qué grave que es esto. Y entonces, ¿qué ocurre?
cuando viene el fuerte pregón, esta gente que abandona el mensaje, por lo tanto su gracia se cierra, eso es muy grave. Ahora esas filas son ocupadas por los obreros de la 11ª hora, gente que a último momento entran, evangélicos, católicos, gente que uno ni esperaba, pero aceptan porque también están en contra de las leyes populares, de forzar la conciencia, y van entendiendo el mensaje del pueblo sellado, que habla de la libertad de conciencia y guardar el mandamiento de Dios tal como lo revela la Biblia, contra las leyes populares. Entonces, esta gente de último momento, allí entran y ocupan las filas raleadas de los otros que abandonaron. Qué impresionante pensamiento este que se menciona. Ya vamos a leer las citas oportunamente más adelante, ¿no? Y luego entonces vendrá un tiempo de angustia previo antes de que cierre la gracia. ¿Qué ocurre luego? Para más adelante tenemos la segunda venida de Cristo que está en el futuro. Pero desde el cierre de la gracia en adelante se producen las 7 plagas que aparecen en el Apocalipsis capítulo 16 y que solamente caerá sobre lo que adoraron la bestia, la imagen y se dejaron poner la marca en sus frentes y manos. Ellos, la primera plaga nomás lo dice que cae una úlcera maligna y pestilente sobre todos los que recibieron la marca de la bestia. Esto es terrible que ocurra semejante cosa, y el tiempo de angustia comienza, ese va a ser todo el tiempo de angustia, cuando Daniel Daniel 12 habla de Miguel que se pone de pie, 12:1. ¿Sí? Allí el texto de 12:1 de Daniel es fascinante, un tiempo de angustia como nunca lo hubo antes. El texto dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel o se pondrá en pie, así dice el texto en hebreo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, porque habían sido sellados. El sello viene antes del cierre de la gracia. A la altura de la segunda plaga, siguiendo la lectura de eventos de los últimos días, allí, entre segunda y tercera, la plaga que cae allí dice que cae sobre la gente para que beban sangre, porque se lo merecen. Y Lena White hace un comentario. Esto en ocasión de la tercera plaga. La segunda cae sobre los mares y la tercera sobre los ríos. Y es que, como planearon matar a los rebeldes sabáticos, ese planeamiento Dios lo considera como derramamiento de sangre, por lo tanto van a beber sangre. Es la forma en cómo Elena White lo expresa. Por eso es que a esa altura, entre la segunda y tercera plaga, se fija ya el día del decreto de muerte para un futuro, tal como ocurrió en el caso del tiempo de Esther. Ahí están los textos, capítulo 3, versículos 6 al 15. Y en Profetas y Reyes, en la página 444, Elena White establece un paralelo entre lo que ocurrió en el tiempo de Esther con lo que ocurrirá en los días finales también. Y que así como triunfó el pueblo de Dios con Mardoqueo, así pasará con el pueblo de Dios cuando se intente atacarlos en el Armagedón. ¿Qué ocurre entonces luego? Allí es el tiempo de huida de las pequeñas ciudades. Allí todos los santos tienen que buscar sobrevivir, porque buscan matarlos, aunque también se nos dice que ángeles leales aparecerán como guerreros para impedir que los maten, o que espadas caen como brizna también, queriendo adelantarse a una fecha que está en un futuro, como pasó en el tiempo de Esther. Si ustedes se acuerdan, en el primer mes se echaron suerte para el mes número 13, y allí fue en el mes de Adar, la fecha, el mismo día 13, la fecha fijada por Amán para destruir a los judíos. Así será en el futuro, no sabemos cuánto tiempo por delante, meses, no sabemos, pero así en esa misma manera para una fecha futura. Efectivamente, allí llega el tiempo de la ejecución del decreto de muerte, lo que se llamaría el día del Armagedón. Esto lo cuenta Apocalipsis capítulo 16, ¿no? Versículo 12 en adelante. En ese tiempo en que se busca ejecutar
es el tiempo, como podemos ver allí, el tiempo de la angustia de Jacob, porque los santos ven que los van a matar, que buscan matarlos. Basado en Jeremías 37, cuando Jacob oraba, ya que había escuchado que su hermano Saúl venía con 400 soldados para matarlo a él por lo que le había hecho. Y se le llama tiempo de angustia de Jacob. Pero de ella será librado. Así también el pueblo de Dios será librado, ¿no? Al final. Es ese tiempo entre la segunda, tercera plaga, cuando se fija el decreto de muerte, hasta la sexta plaga. Esto es la sexta, el número 5, sexta. ¿Qué ocurre? Aquí viene algo interesante. Vemos persecución desde el tiempo de la marca de la bestia hasta el día del Armagedón. En un caso hubo martirios, esto es antes del tiempo de la gracia. Y ahí entonces cabe la pregunta, José, a su pregunta, si allí vendría la resurrección especial de Daniel capítulo 12, 2. Por lo pronto vemos que sí hay martirios con cuya sangre los pecadores pueden tener oportunidad de arrepentimiento al ver a los santos, como ocurrió con las persecuciones del Imperio Romano. Eran tan injustas, tan violentas, gente sensible, pagana, se preguntaban por qué ocurre esto, y muchos se conmovían y se convertían también. Pero aquí que después del cierre de la gracia ya no hay martirios. No tiene caso, ya está decidido cada caso, como dice en el número 3, Apocalipsis 22:11, el cierre de la gracia. El que es injusto siga siendo injusto todavía. Y el que es impuro siga siéndolo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Eso lo dice Apocalipsis 22:11. Entonces, cuando se produce ese decreto del cierre de la gracia y del cierre del santuario celestial, Apocalipsis 15:8 nos cuenta que se cerró el santuario, que el templo se llenó de humo, dice el texto, ¿no? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Se cierra el templo porque Jesús ya deja de ministrar como sumo sacerdote, cierra el templo para dar paso a su siguiente ministerio, el ministerio de la ira. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese tiempo de preparación, con sus ropas reales y los ejércitos, es cuando se producen las plagas aquí en la tierra. Bien, cuando se aproxima el día del Armagedón, la descripción que Elena White trae eh, en el conflicto de los siglos, el capítulo 40, hace una comparación con la matanza de San Bartolomé. Es el tiempo de la liberación. Esto va a aparecer en Apocalipsis capítulo 19, 11, el jinete del caballo blanco, millones de ángeles que le acompañan, bajan a la tierra, ¿no? En el versículo 18 se da la orden a las aves que vengan a comer la cena de Dios, todos llenas de cadáveres. Y en el conflicto de los siglos, página 693 en adelante, da más detalles. Y en la página 315, también del conflicto, se habla de la noche de San Bartolomé. ¿Y qué es esto? Ahí se dice que se escogió la noche entre el 23 de agosto y 24, la medianoche. Era el 24 de agosto de 1572, es el onomástico del apóstol Bernabé. Por eso se llama la noche de San Bartolomé. Llegada la medianoche, después que un traidor dio las direcciones de sus compañeros, donde vivían, comenzó la matanza, cuenta Elena White, allí en la página 315. Formidable lectura, impresionante. Y se calcula que hubo hasta 70.000 muertos, ¿no? En los 3 primeros días, una masacre increíble que se hizo en ese tiempo. Y lo interesante es que esto comenzó a la medianoche. Ahí tenemos el registro en la pantalla del conflicto de los siglos, ¿no? Dice, lo más inicuo que registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, Carlos IX,
instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana resonando a medianoche, note, dio la señal del degüello. Y comienza luego a describir, a medianoche. Bueno, la hermana White dice, con respecto al Armagedón, que a la medianoche aparece la liberación. Y eso significa que el sol sale a medianoche porque matando a los rebeldes de la observancia dominical, el mundo cree que se puede recuperar el planeta, haciendo desaparecer a los culpables de las desgracias y plagas. Pero aquí que todo se trastorna, por eso la lectura se torna fascinante de esa porción puesta allí en la pantalla, ¿no? 6:93 al 98. Pero aquí que en ese momento aparece algo, la resurrección especial, justos e impíos, de Daniel capítulo 12:2, Apocalipsis 1:7. Los que le traspasaron lo verán. Resucitan, y ahí viene entonces la pregunta, ¿no? ¿Resucitan para qué? Notemos, esa gente resucita no antes del tiempo de gracia, del número 3. Sí hay martirios para que los pecadores puedan ver la sangre de estos santos, como dijera Tertuliano, en un libro apologético menciona, dice, mátennos que la sangre es semilla, una expresión que él usó, cuando él publicó esa apología en defensa de los cristianos, ¿no? Y el martirio es eso, es semilla que espera dar fruto, se siembra y se espera cosechar almas. Pero en la resurrección especial ya no. Hablemos de los impíos, como dice Apocalipsis 1:7, los que le traspasaron. Resucitan en ese momento de la liberación de ese del momento en que el sol sale a medianoche. Lo describe un poquito antes, dice que hay un silbido como de demonios. Los ríos se detienen, una cosa impresionante la forma. Y la gente entra en un pánico porque ya no pueden controlar la naturaleza. Y no se va a hablar de cambio climático ni nada por el estilo. Y entonces, allí es terror para los pecadores. Todavía Jesús no aparece. Va a aparecer un poco después. Ahí se oye la voz de Dios y se despliega la ley de Dios. Y los santos que resucitan se gozan junto con los 144,000 que están con vida. Ellos llegaron hasta ese momento, el día del Armagedón. Y entonces allí vale algo importante, y es que la pregunta es si esta gente que resucita en la resurrección especial, entre ellos la hermana Hastings, ella dice que estaría junto con los 144,000. La misma Elena tiene se le dijo también el ángel que si se mantenía fiel también estaría en esa resurrección. Y todos aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel, según Apocalipsis capítulo 12, perdón, capítulo 14, versículo 13. Terminado el mensaje del tercer ángel del versículo 12, en el 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, a partir del mensaje del tercer ángel, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Y el premio cuál va a ser? Que toda esa gente va a resucitar en ocasión de ese momento de la liberación, para que vean el castigo que le viene a los pecadores, pero la alegría de saber que Dios está con ellos. O sea, Dios los guarda como en un pabellón, ¿sí? Y los pecadores, entre ellos los muertos impíos recién resucitados, más el grueso de impíos del Armagedón, solamente sienten terror. Y luego de ello, aparece ya entonces la segunda venida de Cristo y el milenio, y esto va a ser después de la página 698. Ahí si miramos el color verde, la página 698, ahí ya comienza a hablar de una sombra negra, un punto negro allí en lo lejano del cielo, semejante a la palma de una mano que se viene acercando, en la forma en cómo lo describe, es decir, la segunda venida. Así que ustedes pueden ver de la página 693 al 698 la descripción del momento de liberación. Y entonces ahí surgiría la pregunta, ¿y para qué resucitan los santos en esa resurrección especial? Una, para darles el premio por haber predicado el mensaje del tercer ángel, a quienes murieron.
Segundo, para ponerlos del lado del pabellón de la protección, mientras se gozan escuchando la voz de Dios, porque Él pronuncia, y Él dice incluso el día y la hora en que Jesús va a llegar. Estoy repitiendo lo que la hermana Juan dijo, ¿no? Así, incluso sería bonito poder leerlo todos juntos, pero por asunto del tiempo no lo podríamos leer. Solamente reitero de memoria y tenemos la página para leerla. Luego contemplan las tablas de la ley que se abren arriba en el cielo. O sea, todo confirmación de lo que esta gente predicó durante el tiempo del mensaje del tercer ángel y luego fallecieron. Es confirmación para ellos, es gozo para ellos, junto con los 144,000 que ellos han sufrido muchísimo en el tiempo de angustia. Y para los pecadores es al revés, es de terror, ¿no? Como cuenta Apocalipsis capítulo 6, en ocasión del sexto sello, que clamaban a las rocas, a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel y de la ira del Cordero. Porque ¿quién podrá estar en pie? ¿Quiénes? Solamente los 144,000, que es el siguiente versículo. Ahí habla del sellamiento, ¿no? Ahí voy a leer el texto, Apocalipsis 6, 16, 17, que dice, y descienden los montes y a las peñas los pecadores, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Termina el capítulo con esa pregunta y en el capítulo 7.1 ya comienza a hablarse del sellamiento. Los 4 ángeles que retienen y la voz del gran ángel que le dice, retengan hasta que sellemos a los que van a aguantar de estar en pie cuando Cristo viene, pero tienen que sufrir el tiempo de angustia. Como dice Daniel 12.1, que se levanta Miguel y hay un tiempo de angustia como nunca lo ha habido, ¿no? Pero de ella van a ser librados los que están anotados en el libro de Dios. O sea, han sido sellados. Entonces, con esta descripción ya tenemos una idea de dónde o cuándo se produce la resurrección especial de justos e impíos. Y después de esto, entonces allí volvemos a lo que deberíamos hacer ahora. Es tiempo de revivimiento, de reforma, un tiempo para meditar en obedecer los consejos que se da a la Odisea para evitar el zarandeo. O se va a venir el zarandeo y de qué lado del zarandeo vamos a estar, ¿no? Y además, esto es algo que no se está hablando, el ángel de la piedra de molino de Apocalipsis 18 y el tercer ay de la séptima trompeta. Y en la séptima trompeta, para ese tiempo se produce el cierre de la gracia, cuando Jesús deja el santuario y se convierte en rey. Toma las ropas reales, dice la hermana White, deja las ropas sacerdotales. Y sería el tercer ay. Eso tiene que ver con el fuerte pregón, y al cual le precede el ángel de la piedra, sería como especie de capitán de todo ese movimiento de predicación final, última. Y ese tema hay que conocerlo, tanto el ángel de la piedra como lo del fuerte pregón, la parte final, ¿no? Que lo van a predicar los que estén sellados. Pregunto, hermanos, ¿alguna pregunta hasta acá? No sé, yo voy a dejar allí si ustedes quieren dar alguna opinión, me dicen cómo miran esto y entonces sí, dar espacio a más preguntas. ¿Habrá más preguntas? Una sola pregunta de afirmación. Sí. Es que el pueblo adventista, el remanente, va a estar sellado antes que termine el tiempo de gracia. Así es, sí, amén. Okay. Sí. Y aquí viene un detalle muy importante, mi hermana, y hablo a todos. El sellamiento va a estar delicado porque Dios no lo va a poner sobre gente que no califica. Es decir, a la luz de la cita que aparece en Maranata 20 de agosto, allí habla del sellamiento. Hay un capítulo completo, por cierto, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65, y está todo completo, pero en
en Maranata, 20 de agosto está resumido, lo esencial, digamos así, ¿no? Y es que el sellamiento se va a poner básicamente sobre aquellos que se resisten a la marca de la bestia, a Satanás, a la primera bestia marítima, a la otra bestia en forma de cordero, con cuernos de dragón, que se resisten a la imagen de la bestia, al 666, etc. Es gente a la cual Dios quiere ponerle el nombre de él y el de su hijo sobre la frente. Pero la cita de Elena White menciona que aún guardando el sábado y oponiéndonos al domingo podemos no calificar. Y uno diría, pero ¿cómo es eso? Yo pensé que sí, que con eso alcanzaba. Les invito a que me acompañen a leer. Ahí en pantalla tengo ese día 20 de agosto de Maranata, que dice el texto introductorio, es Ezequiel 9:4. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En el capítulo 8 de Ezequiel se mostraron abominaciones que se producían en el templo de Jerusalén, y Ezequiel, que estaba cautivo en Persia, es llevado en visión. Y se le dice, cava por aquí, métete por acá. Miren las abominaciones que hace mi pueblo para alejarme de mi santuario. Ahora, mire esto otro. Y así le va mostrando una tras otra, de las cuales más repugnantes, una tras otra. Luego que Ezequiel miró las abominaciones, capítulo 8, en el capítulo 9 aparecen 6 varones, 6 ángeles, con instrumentos de destrucción. Pero uno de ellos trae un tintero de escribano para poner una marca, y Dios le habla a ese, justamente el texto que acabamos de leer. Pasa por en Jerusalén y ponles una marca a todos los que gimen y claman, ¿eh? A causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y luego a los otros 5 les dice, ahí tenemos la lectura también, pasad por la ciudad detrás de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Y aún dicen, maten a viejos, jóvenes, niños, a todos, no respeten a nadie, excepto a la gente que tenga la marca en la frente. A esa gente no se acerquen, no los toquen. Y comiencen por los líderes, comiencen por el santuario, es lo que va a decir el texto. Y cuando Ezequiel contempla la matanza, se asustó mucho, él gritaba, no, Señor, no, no, gritaba así. Ahora bien, hermanos, la hermana White aplica esto a la iglesia adventista. O sea, decimos mejor, Apocalipsis toma esta referencia de Ezequiel 8 y 9 y lo plasma en el capítulo 7, el sellamiento que se pone antes de la gran destrucción de los 4 vientos. ¿Sí? Pero miren el comentario que hace la hermana White ahora en Maranata, 20 de agosto. Nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. Fíjense cómo ella lo pone. Cierra comillas, en la iglesia. O sea, toma una cita antigua y lo aplica hoy a tiempos modernos. Pero sigue más. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Es decir, si no sentimos congoja en el alma porque se están haciendo cosas malas o erróneas, y orar por eso, en lugar de estar meramente criticando, ¿no? O condenando. Dice más, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado conforme a su fe. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Y sigue más todavía. Pero entonces ahí entramos en un terreno que realmente es para meditar. Es cuando los hermanos no han erradicado las malas disposiciones de su carácter.
los defectos de carácter e incluso las propensiones pecaminosas. Cuando uno tiene tendencia, inclinación, no lo puede vencer, no lo puedo dejar. Y está en eso, ¿no? Bueno, yo sé que Cristo me perdona y hablamos así. Y es cierto, Jesús perdona, pero primera de Juan 2:1 va a dejar de funcionar. ¿Saben que cuando yo digo esto, una hermana de cierta localidad no le gustó? Dice, háblame del amor, me decía la hermana, ¿no? No, no me metas miedo. Entonces yo tuve que decirle, hermana, nosotros tenemos que comer alimentos sólidos, no solamente lechita. No le gustó a ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lechita es eso, es alimento para bebé. Es háblame del amor de Cristo. Y por supuesto que tenemos que hablar y exhortar y que Jesús sea nuestro centro, nuestra vida. Pero tenemos que comer alimentos sólidos también. Y un alimento sólido es pensar en el sellamiento, que tendremos que haber crecido en la estatura de la gracia y de la fe para que el Señor, a la hora de comenzar a sellar el juicio de los vivos, le solemos llamar así, vea a aquellos hermanos nuestros que ya están venciendo los defectos de su carácter. Eso es tarea que tenemos que haber empezado ayer, anteayer, hace un año, desde que conocimos el Evangelio. Y lo estamos posponiendo, como dice el texto de Proverbios 24:16. Quizá nos hemos confiado demasiado en ese versículo, pero cuando termine la gracia, ni ese versículo va a poder sobrevivir. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hoy sí podemos caer 7 veces, pero cuando cierre la gracia, ya no. De hecho, los santos, que serán los 144,000, ya no caen, ya no pecan. Dios se va a hacer cargo de que no pequen. Saben, hermanos, yo les cuento que estas cosas se están predicando y hay hermanos que no les gustan y no por nada, desde arriba, desde el liderazgo, no está siendo bienvenido este mensaje, porque creen que es salvación por obras y cosas por el estilo. No, es hablar de lo que el Señor está pidiendo a su pueblo, que llegue a la estatura de Cristo. Y por lo tanto, doble esfuerzo personal en cooperación con Dios. No es salvación de que voy a ver cómo lo hago yo. No, jamás lo podremos hacer. Solamente mirando a nuestro Dios, entregándonos a Él, consagrándonos a Él. Y que Jesús viva en nuestro corazón para luchar allí contra nuestras inclinaciones personales. Por lo tanto, el tema del carácter se torna muy importante ahora en este tiempo, que tenemos que luchar. Y de allí la recomendación de dejar las grandes ciudades para que el carácter pueda ser desarrollado mucho más rápidamente, bajo influencias sanas, buenas, nobles, y no bajo el peso de las grandes ciudades donde hay tanta tentación, tanta gente, compañeros, amigos, familia, etcétera, y que muchas veces nos tiran para abajo. Y Dios quiere que el carácter lo desarrollemos. Por eso, este asunto lo tenemos que conversar como hermanos, ¿no? Y esto es todo esto antes de que cierre la gracia. ¿Sí? No sé, hermanos, ¿habrá otra pregunta o comentario? Ya un ratito más estaríamos terminando. Bueno, dos cosas, hermano, Sí. ¿sí me escuchan? Sí. Por un lado, cuando hablamos de la matanza del día de San Bartolomé, Sí. creo que, bueno, ese es, se refiere a la matanza de los hugonotes, Así ¿verdad? es. Sí. Ok. Por otro lado, bueno, estamos bien claros de que lo que Ezequiel menciona tiene un cumplimiento actual en nuestra iglesia, en nuestros líderes, los cuales están, algunos no sabemos quiénes, pero obviamente se están cometiendo abominaciones. Así Y es. también se va a dar la abominación de la adoración del día del sol. Sí, así es. Ahora bien, ahí se menciona una matanza y he escuchado algunas opiniones, a veces me preocupan en cuanto, bueno, esa matanza será literal y algunos, por ejemplo, la gente de la vara del pastor, Sí. hay algunas divisiones
y casi que me da a entender que ellos creen que ellos van a ejecutar esa matanza. Entonces, me gustaría un punto de vista al respecto en cuanto a esa matanza que se va a dar de aquellos que van a estar cometiendo esas abominaciones, ¿verdad? O que ya se están cometiendo y que tal vez no nos estamos dando cuenta de ello. Sí, tienes razón, José. Yo ya había escuchado esto también de otro hermano que tuvo contacto con alguien de la barra del pastor y que esta gente, pues, eh, como que quieren cumplir literalmente, se estaban proveyendo de armas al respecto, pero eso es una locura, ¿no? Gente fanática, Dios no va a actuar de esa manera, aunque ellos sí quizás pueden hacerlo, de enemigos e hijos del diablo se hacen semejante cosa, pero el tema es que si no se tiene el sello de protección, es Satanás el que va a hacer el desastre contra los hermanos nuestros que no tengan el sello de protección. Y por lo tanto, la matanza se va a cumplir literalmente de parte de Satanás. Esto va a ser ya en ocasión de cuando se cierra la gracia. De hecho, acordémonos que habría dos tiempos o dos momentos del cierre de la gracia. Hay uno que es primero para los adventistas y otro que es el universal para el resto del mundo. ¿Por qué primero para los adventistas? Porque ya nos dice el espíritu de profecía que aquellos que no fueron santificados por la verdad se convertirán en los enemigos más acérrimos de los hermanos de antaño. Esa cita aparece en el conflicto de los siglos. Y entonces esta gente, que serán detractores, enemigos, a ellos se les cerró la gracia. Considerarán que los opuestos son los hijos del diablo, los que merecen ser frenados. Cuando uno está reconvencido de lo que uno cree, creyendo que el otro es el que anda metido con el diablo, ¿no? Entonces, a esas personas que rechazan la gracia, se les cierra allí las puertas de salvación para ellos y se abre la puerta para el resto, como son los obreros de la 11ª hora, durante el tiempo del fuerte pregón, ¿no? Entonces, yo dije, hay un primer cierre de la gracia para esta gente, que van a ser detractores, los que son zarandeados, vomitados, diríamos así. Voy a leer acá la cita que tengo frente a mí del conflicto de los siglos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ese es el detalle. Ahí está la clave. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, esto es en el tiempo de gracia, durante la lluvia tardía, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Entonces, para esa gente se cerró la gracia, mientras que en el fuerte pregón se abre la gracia para gente a último momento que ocupan las filas realiadas por estos otros apóstatas. Es lo que la hermana cuenta. Muy bonita la escena. Y luego se cierra la gracia en forma universal para todo el mundo. ¿Sí? Así, José. Ya. Y luego está la otra pregunta. Al parecer, nuestro hermano Alex tiene algo que comentar o preguntar. Sí, por favor, sí. Oh, perdone, pastor, es que pensé que había terminado esa parte. Sí, quería decirle que entonces, si el sellamiento de los adventistas comienza, es el primer sellamiento, porque como ellos son los que tienen, nosotros tenemos la responsabilidad y conocemos en cuanto a la marca de la bestia y los que se opongan reciben el sellamiento, al todavía estar abierta la gracia, también el sellamiento va a ser progresivo, no es un solo evento, porque la gracia está abierta, al haber mártires
ellos son los que siembran la semilla para los que Así es. se salen de las demás denominaciones, reciban también el sellamiento. Así que el evento no es uno solo, también así hay varios, es decir, un primer evento para el sellamiento y después sigue progresivamente Eso es. para darle oportunidades a aquellos que se van saliendo de Babilonia. Eso es. Así es. Correcto. Así es. Muy bien. ¿Otra pregunta? Hermano, tengo una pregunta Sí. acerca de lo que dijo de cuando salen de las ciudades, que los que se van, ¿puede repetir, por favor? Sí. Ajá, sí. De que solamente los que salieran de la ciudad con un propósito. Sí. Le pregunto porque mi hija, ella, aceptaron el mensaje, Sí. los libros de la hermana Elena y como ellos pensaban tener sus niños, se fueron al campo pues para crecerlos allá. Perfecto, perfecto. Ese es el motivo que se debe tener en mente cuando dejamos las ciudades e nos instalamos en un ambiente rural por amor a la calidad de educación, de influencia sana, moral para nuestros hijos, ¿sí? Pero mi punto es que tenemos que estar en sociedad, en relación con los puestos de avanzada, porque Dios va a pedir que se salga a testificar. Recuerden que la lluvia tardía va a venir sobre todos los sellados. Y eso va a ser una fuerza impelente. No la podremos evitar. Uno sale para hablar. Pero si uno creyó que se aleja de las ciudades para salvarse uno mismo, ahí hay problemas. Porque no nos está interesando la gente. A Dios sí le interesa. Y Él quiere que, Claro. que sus hijos, cuando son sellados, ellos reflejarán el carácter perfecto de Cristo. Recordemos ese tema, porque el carácter va a quedar fijado para siempre en el tiempo del sellamiento. El carácter no lo vamos a cambiar en la segunda venida. Allí está la cita de El Hogar Adventista, página 12 y página 288, donde dice muy claramente el espíritu de profecía que el carácter no se cambia ni en la resurrección, cuando en la segunda venida, ¿no? O que algún momento posterior se lo vaya a cambiar, no, queda fijo para siempre a la hora de morir. Por lo tanto, si vamos a acceder al sellamiento, ese sellamiento es una cosa de lo más preciosa que uno puede imaginar, los 144.000, que se diferencia del resto de la gente que se va a salvar, porque reflejan perfectamente la imagen de Cristo a través del sufrimiento, a través de su testificación. Es como que Jesús se ve reflejado. Y Jesús no fue un hombre que se apartó, Él vino para salvar al mundo. Yo voy a leer acá la cita que tengo abierta del Hogar Adventista, ¿no? Hablando a los padres, página 12 dice, impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, le dice a los padres, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Y por lo tanto, parte de ese carácter es la parte misionera, porque es el reflejo de Cristo. Y yo insisto, Jesús fue misionero. Él vino del cielo para hacer misión, para salvar al mundo. Pero es aquí que nosotros nos apartamos al campo para salvar a los hijos, vamos a decir así. Y ahí nomás. ¿Y qué hacemos con la gente en la ciudad? Y a quienes hay que predicarles. Por eso los puestos de avanzada tienen, es lo que hicieron los valdenses. Los valdenses no es que se apartaron como los esenios. Los esenios eran judíos del tiempo de Jesús que se apartaron en las cuevas de Qumran para vivir su santidad. Y no aparece en ninguna parte que si ellos recibieron el evangelio, porque se separaron creyéndose más santos, los esenios, ¿no? De ahí vienen los famosos rollos de Qumran, de esa gente. No,
pensemos en los valdeses, que ellos se internaban en los montes y luego salían y daban el conocimiento a través de un disfraz que usaban de vendedores callejeros y llevaban porciones de la Biblia, vendían cosas y cuando detectaban interés en medio de las persecuciones católicas, ahí ya establecían los estudios bíblicos. Y así era como se movía esa gente, ¿no? Bueno, ese espíritu es el que Dios quiere en los últimos días, que es imitar a Cristo en lo que es el espíritu misionero o evangelístico. O sea, voy a testificar, tengo que hablar de Dios de alguna forma. Entonces salgo de mi cueva, que sería el puesto de avanzada. Ese era mi escondrijo o mi lugarcito de residencia, ¿sí? Ahí donde estaba viviendo con... Y ahí es bueno reunirse con familias, familias que tienen la misma, donde se ayudan mutuamente. Y salen y testifican y luego regresan otra vez. Y así se va esparciendo el mensaje y van labrándose su salvación. O sea, no es solamente apartarme yo y ahí vivo en el campo yo solito, sino tengo que ayudar a salvar a otros hasta que se cierre la gracia. Cuando se cerró la gracia, ya ahí ya no se hace más. Hay que salvar la propia vida de la amenaza de muerte de los hombres y Satanás que arde de furia y no los puede destruir a los 144,000. Bien, gracias. Sí, mi hermano. Gracias, hermano. Sí, mi hermano. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, hermano, yo sé que ya es bastante tarde. Si quiere, dejamos esta pregunta para la próxima reunión, pero me preguntaba si existiría algún parámetro, alguna idea para definir cuánto durará el tiempo de angustia que menciona la Biblia, en donde caen todas las plagas, o simplemente no hay luz para saber exactamente cuánto va a durar ese tiempo de angustia, No, literalmente hablando. sabe, José, respondo acá brevemente nomás. Diría que no hay revelación excepto una palabra de la hermana White en el capítulo El tiempo de angustia, que es la palabra dilación. Que la respuesta a las oraciones de los santos para que termine esta apostasía y respiro de muerte y asesinato de esta gente, ellos están orando para que Dios les perdone, ya están perdonados, pero Satanás remueve todos los recuerdos, buscando que los santos se desanimen y caigan en depresión, en desesperación. Hay una cita de Elena White que menciona que algunos caen en gritos pidiendo misericordia para risa de los pecadores. Ahí es posible que sea gente que se salió del cerco de protección y ya esa persona sencillamente no fue sellada y al caer así en esa desesperación es terrible, ¿no? Se perdería, obviamente. Aquí tengo un párrafo que voy a leer. Trataré de hacerlo lo más rápido posible para no ser largo. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro. Pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo. Recuerden las palabras que Jesús les dijo a los dos zebedeos. ¿Ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y ser bautizado del bautismo? Y ellos dijeron, sí, podemos. Dice, la misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Es terrible. Dios demora. Señor, no doy más, por favor. Y Él demora. ¿Por qué? Porque con eso purifica como en horno de fuego el oro. Sigue más. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que defenderá su causa pronto. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. El trigo será recogido y atado en gavillas para el granero de Dios. La cizaña será amarrada en haces para los fuegos destructores. Esta porción aparece así en el capítulo El tiempo de angustia.
Y al decir dilación es que con esa demora Dios va quemando todo lo que quedaba de Babilonia allí en nuestros recuerdos, en nuestro cuerpo, algunos hábitos de los cuales nos gozamos cuando estábamos antes y a veces algún recuerdo por ahí y todo eso se va a quemar. O sea, para solamente anhelar salir de este mundo y que el Señor nos recoja. Y allí se va puliendo el carácter para ser la expresa imagen de Jesús, tal como hace el orfebre cuando pone el oro, lo pone en el crisol, que es el aparato para poner fuego, y allí se quema, y cuando ya ese oro estaba impregnado de escorias, de rocas, cuando se lo sacó de la montaña, ¿cuándo va a estar listo? Y ya no, y deja de quemarse. Ustedes saben que el oro nunca se destruye por el fuego. Y entonces la respuesta es cuando el orfebre se vea reflejado perfectamente, como en un espejo. Cuando mira el oro y ve su cara bien delineada, entonces ya está listo. Ahora sí, ya saco esto, ya no hay más escoria que quemar. Bueno, así será el crisol, el fuego, que los santos sufrirán durante la angustia de Jacob. Y para eso el tiempo no sabemos. Para algunos será más intenso, para otros menos, pero depende hoy si confesamos ardientemente todos nuestros pecados, ponernos en orden, eso es lo que importa, ¿no? De modo que busquemos el cielo y así nos gozaremos en esos días de la angustia pensando que vivíamos para el Señor ya aquí, en la tierra, pero aquí en la tierra más bien hacemos mezcla entre cosas del cielo, las cosas de la tierra y vamos y venimos, por ejemplo, música, pasatiempo y cosas por el estilo, en lugar de solamente dedicarnos al Señor. ¿Sí? Gracias, pastor. Muy bien, mis hermanos. Entonces, ¿quedan más preguntas? Y tal vez las responderemos en la reunión siguiente. Al parecer no hay preguntas por ahora, Bueno, así que pero seguramente podemos finalizar. el, Imagino que el próxima reunión la van a expresar. exacto, el viernes, si Dios quiere, ahí sí van a aparecer nuevas preguntas. Las que fueran, las que tengan que ver con estos temas. Así nos va quedando claro el cuadro, que es lo que nos importa, para saber cómo atenernos y la parte que nos toca ahora, que es durante el tiempo de gracia que tenemos acá. Un tiempo preciosísimo para edificar o terminar de edificar nuestro carácter. ¿Sí? Muy bien, hermanos, entonces inclinamos el rostro y pedimos la bendición. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar la palabra, ver algunos textos que estudiamos, citas del espíritu de profecía, tratar de entender los eventos que tenemos por delante, pero especialmente el deber que nos cabe como hijos de Dios de prepararnos cabalmente nuestro carácter, a nuestra familia, la misión que tenemos por delante de exaltar al Señor. Querido Padre, te pedimos que bendigas a todos los hermanos, que me bendigas a mí, a mi hijo también, que nos guardes del maligno, que podamos avanzar en el conocimiento y en la gracia, para que cada día crezcamos más a semejanza e imagen de nuestro Salvador Jesús. Bendice a los líderes de la Iglesia El Remanente, te pido que los cuides, los guíes, a mí también, y a todos los hermanos. Esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a usted, pastor. Feliz noche a todos y bendiciones. Gracias. Muy feliz noche para todos. Feliz noche. Muy Gracias feliz por noche. todo. Amén, amén. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches.